Hola, yo soy Raquel y el día de hoy voy a platicarles de mis mangas favoritos de lo que leí en el 2024. En el 2024 leí 61 volúmenes de manga, que en realidad fueron 22 historias diferentes. Algunas fueron completas, o sea, leí todos los tomos de ese manga o leí algunos tomos y pues voy a platicarles de ellos. Estos mangas en realidad no tienen un orden tampoco, igual que mis favoritos de libros. Es más como un orden arbitrario en el que voy a ir platicándoles de cuáles fueron mis favoritos. Y para empezar voy a hablar de My Hero Academia de Horikoshi Kohei. Este ha sido mi manga favorito desde hace como 5 años. Es una historia que a mí me llega muchísimo. Ya he hablado en otras ocasiones de lo mucho que adoro este manga, esta historia, y en el 2024 justamente llegó a su final. Se publicaron los últimos capítulos de este manga, se cerró esta historia y a mí me gustó bastante cómo terminó, cómo cerró. Obviamente hay algunas cosas que me hubiera gustado que fueran un poquito más largas, que hubiera habido como más... Desde el principio fue muy obvio que Horikoshi quería contar una historia y lo logró. Hizo un muy buen final que sí cierra con la historia, que tiene mucha coherencia a partir de no solamente los temas que aborda este manga, sino con el desarrollo de cada uno de los personajes de este. Y me gustó mucho cómo lo fue llevando, me gustó mucho cómo fue cerrando esta historia. Entonces definitivamente se queda en mi top de mangas favoritos de toda la vida. Para mí es una historia muy importante por varias razones que ya he hablado en otras ocasiones, pero principalmente por la manera en la que aborda el tema del bien y el mal y de cómo son las personas, de este heroísmo y de lo que significa ser un héroe. También aborda varios temas sobre la amistad y sobre la familia. Me gusta mucho cómo va desarrollando a todos los personajes y no solamente a los principales, sino también a los personajes secundarios. Y además me identifico mucho con el protagonista, con Izuku Midoriya, con Deku. Es y fue mi personaje confort. Quiero mucho esta historia y este manga. El año pasado también leí por primera vez a Junji Ito con su manga Black Paradox y tienen un blog aquí en el canal en el que les fui platicando cómo fue para mí leer esta historia de terror de un gran maestro del género que pues yo obviamente había evitado porque sabía que me iba a perturbar profundamente y no me equivoqué. Es la historia de 4 personas que quieren acabar con su propia vida, que no están conformes con su existencia y que se conocen a través de un foro y deciden juntarse para llevar a cabo eso que desean. Y al intentar realizarlo empiezan a ocurrir cosas muy extrañas relacionadas con doppelgangers y con la apertura de un portal misterioso que trae a nuestra realidad unas esferas, unos cristales que se empiezan a comercializar. Junji Ito tiene una gran habilidad para la cuestión artística. Las ilustraciones genuinamente producen una inquietud profunda y un miedo con este horror corporal que va creando, pero además también es fascinante ver cómo en sus historias aborda cuestiones de las psique de las personas, hace cuestionamientos sociales incluso a veces, o bueno, al menos en Black Paradox, y fue una historia muy interesante de leer, a pesar de que me traumatizó. Gran manga. No voy a volver a leer a Junji Ito porque sí es muy impactante, pero entendí por qué es el mangaka que es, por qué lo reconocen tanto, porque sí es una gran historia, sí son grandes ilustraciones y sí fue un manga que me gustó mucho a pesar de lo que me hizo sufrir. A Silent Voice de Yoshitoki Oima. De este manga leí los 7 volúmenes que lo componen. Creo que es una historia muy importante, creo que es una historia que es muy importante su existencia porque aborda de temas muy reales y que además creo que muchas personas hemos tenido contacto con, sobre el bullying escolar, sobre el suicidio, sobre la amistad, sobre el crecer, sobre el perdón, y sobre las discapacidades, que es un tema que no necesariamente todos estamos en contacto, pero que es muy importante dar visibilidad y hablar de esos temas para pues justamente prevenir la discriminación y pues para hacer entender varias cosas. Este manga trata acerca de un chico que en su primaria fue el principal perpetrador de el acoso escolar a una compañera sorda y posteriormente él se vuelve también víctima de este acoso
Y pues pasando ya muchos años, de alguna manera decide que quiere cambiar, que quiere pues redimirse y quiere pedirle perdón a esta compañera y pues tratar de esa manera también pues perdonarse a sí mismo, pero también superar sus propios traumas. Y es una historia que a mí me conmovió mucho y me movió muchas cosas, me hizo reflexionar y me hizo llorar. Y pues creo que es, como digo, una historia muy, muy importante de que exista y de que se lea y de que se hable de ella. Creo que la manera en la que Yoshitoki Oima habla de estos temas es una manera muy cuidada, aunque muy real también. Barreras del corazón, este manga me agarró muy muy duro. Vi el live action, la serie live action, y me obsesioné con ella. La vi 2 veces y luego leí el manga porque me sentí muy identificada con las emociones por las que pasan los protagonistas. Esta es la historia de 2 amigos que han sido amigos desde la infancia y uno de ellos desde pequeño está enamorado del otro. Sin embargo, pues no se atreve a explorar estos sentimientos y mucho menos a expresarlos por el miedo que le produce a perder esta amistad. Sin embargo, ya están los dos en prepa y estos sentimientos amenazan por desbordarse y pues que eso cambie toda la dinámica entre ambos. Me identifiqué mucho, como digo, con estos sentimientos, con esta angustia del primer amor, con esta ilusión, pero al mismo tiempo este miedo y estas dudas. Y me gustó mucho cómo se va desarrollando también esta dinámica entre ambos. Es una historia muy adorable y muy bonita que me llenó mucho el corazoncito, aunque también me hizo llorar. Y me gusta mucho cómo va también pues explorando más sobre su dinámica, ya un poco distanciada también de live action, que eso me gustó mucho. Otra historia que hasta cierto punto es similar en el sentido de las emociones que me produjo y que también pues es acerca de 2 chicos de preparatoria y un romance entre ambos, es Sasaki y Miyano de Shou Harusono. De este leí los 10 volúmenes que estaban disponibles en su momento y me gustó mucho el humor que tiene y cómo a pesar de este humor de pronto también a profundizar en varias cuestiones entre los personajes y toda la dinámica que hay entre ellos. Es la historia básicamente de un chico que está obsesionado con el boys love, le encanta leer historias boys love, sin embargo él mismo considera que él no quiere una historia boys love, de hecho nunca se ha cuestionado su sexualidad y un día conoce a un compañero que es de un grado superior que se enamora de él y que empiezan a platicar gracias a que empiezan a compartir este amor por las historias boys love. Se va desarrollando una relación a partir de el compartir una cosa que ambos disfrutan, también por cómo se va dando la manera en la que se va desarrollando su relación, lo respetuoso que es Sasaki hacia Miyano, pero al mismo tiempo como ya también estos sentimientos comienzan a desbordársele. Y me encanta, me encanta, me encanta también el ritmo que tiene. Un poco es frustrante a ratos porque pues algunos volúmenes son bastante breves y pues eso hace que pues no sé, como que haga falta más. Pero la disfruté mucho y me encantaron también los personajes secundarios. Me gusta mucho cuando hay como esta dinámica en las historias que son justamente como de preparatoria, en la que también los personajes, los amigos son personajes muy importantes. The guy she was interested in wasn't a guy at all, o El chico que me gusta no es un chico, de Sumiko Arai. Este manga conocido como el Yuri Verde, con solo 2 volúmenes, capturó mi corazón por completo. Es similar a Sasaki Miyano en el sentido de la manera en la que está, digamos, como pequeños episodios y los saltos que da la historia. Tanto Sasaki Miyano como este manga fueron publicados primero en línea y luego fueron adaptados para hacer salir en físico, en manga físico, y por lo tanto son pequeños episodios como muy cortitos, a veces no profundizan mucho en la historia, pero sí en los personajes. Y es un ritmo como distinto y pues bonito. Me gusta mucho esta historia, se ha convertido en uno de mis Girls Love favoritos porque me gusta mucho la dinámica entre ambos personajes. Su amistad y su romance se va dando a partir de un gusto en común, en este caso es en la música. Y la personalidad de ambos personajes me parece muy adorable. Me gustan mucho los personajes secundarios, por supuesto también, sobre todo el tío. Y me gusta mucho el estilo de arte y este elemento del color, que es algo que en el manga a mí se me hace muy novedoso. Y es una historia muy adorable y muy divertida, que pues también ya hasta donde va la historia también se empieza a complejizar. Otro manga que también leí en el 2024, aunque no completo, fueron solamente los primeros 3 volúmenes, fue Hellsing de Kota Hirano. Hellsing es una manga que es una historia que yo ya amaba el anime,
porque pues básicamente es la historia de la organización Hellsing, liderada por Integra Hellsing, que es una organización que se dedica a cazar a los vampiros y a los monstruos que atacan este mundo, sobre todo en Inglaterra, porque ahí es donde está situada. Y en esta organización trabaja un vampiro muy poderoso llamado Alucard. Él está atado ante una promesa a la líder, a Integra, y pues él se dedica a matar a otros de su especie para poder así liberar el mundo de ellos. A mí me encantan los vampiros, me encanta todo lo que hay alrededor de ellos y me encanta mucho la personalidad de cada uno de estos personajes y el conflicto como político que se va desarrollando a partir de esta historia. El anime, como les digo, es uno de mis animes favoritos desde hace muchos años. Nunca había leído el manga y el año pasado leí los primeros 3 volúmenes. Espero poder continuarla, pero pues eran los que estaban en mi biblioteca y me encantó. Me encantó porque fue un poco recordar la historia porque pues están bastante bien adaptadas, al menos los primeros 3 capítulos en el anime. Y mi cosa que más disfruté, digamos, fue ver las ilustraciones en el estilo del autor y las notas de cómo iba pues desarrollando el hecho de cómo fue que se le fueron surgiendo las ideas, de dónde viene la idea, también como notas aparte que tiene, me pareció muy divertido y muy, muy chistoso. Me gusta mucho eso de leer mangas, en general me gustan mucho las notas de autor, siento que es una manera también de conocerlos y de entender por qué escriben las historias que escriben. Otro manga que de hecho también ya había estado en tops anteriores, porque al igual que en el caso, por ejemplo, de My Hero Academia, es un manga que he ido leyendo poco a poco cada año, aunque este sí ya acabó, no lo voy leyendo al tiempo que sale, pero sí en el 2024 leí 4 volúmenes de este manga, leí del 9 al 13 y estoy hablando de Tokyo Revengers de Ken Wakui. Esta es una historia de ciencia ficción muy interesante acerca de un chico llamado Takemichi que un día se entera de que su novia de secundaria murió a causa de un enfrentamiento entre pandillas y una de estas pandillas él estuvo involucrado en su adolescencia con ella, digamos un involucramiento involuntario no muy agradable. Y pues ese mismo día él cae en las vías de un tren y en vez de morir es transportado 10 años antes, justo al principio de su historia con esta pandilla, y decide que va a cambiar las cosas para evitar la muerte de su novia en el futuro. Y a partir de ahí pues empieza a hacer varias cosas y empiezan a haber varios saltos en el tiempo en los que Takemichi, que es el protagonista, trata de cambiar las cosas para poder cambiar el futuro. Y a mí me gusta mucho esta historia, no solamente por este elemento de ciencia ficción, sino sobre todo por la historia de las personas. Los personajes que están involucrados en estas diferentes pandillas son personajes muy interesantes que, digo, son adolescentes que viven en situaciones bastante complejas de pobreza, de violencia y pues también de negligencia, y cómo estas pandillas, esta amistad que van creando se convierte en sus familias. Me gusta mucho ver la dinámica entre estos personajes y por supuesto me gusta mucho ver el desarrollo del protagonista, de cómo va cambiando y también se va volviendo mucho más valiente sin dejar de ser un héroe llorón. Y está bien intenso y está bien dramático y a mí me hace sufrir mucho, pero al mismo tiempo disfruto mucho de esta historia. Y justamente en estos volúmenes me gusta mucho ver el desarrollo de Takemichi y me gusta mucho también ver la dinámica entre los personajes. Aborda temas como de la familia, vaya, y de la violencia y de cómo dirigir la violencia, ya sea para proteger o para lastimar. Y se me hace como bien complicado y bien interesante estos temas. Y me gusta mucho cómo los aborda en estos volúmenes en específico, pero en general en la historia. Me intriga mucho también ver cómo va a continuar y cómo va a poder, y ver si genuinamente Takemichi va a poder hacer algún cambio. Estresante, honestamente, este manga. Creo que por eso me lo he ido tomando lento, por eso he ido leyéndolo poco a poco, porque me estresa mucho, porque sufro. Y no sé, o sea, como que sí me genera mucha ansiedad, pero al mismo tiempo me da esperanza. No sé, es contradictorio, pero así es. Y para terminar con este top, el que sí podría considerar yo como mi manga favorito del 2024 es Hikaru ga Shin Nanatsu de Mokumoku-ren. En el 2023 en el 2022 este manga fue también mi manga favorito. Leí los primeros 2 volúmenes en aquel entonces y ahora el año pasado lo releí y leí también los 2 siguientes que ya habían salido y wow, la verdad es que la historia va por lugares muy interesantes. Esta es la historia de Yoshiki, que es un chico también de preparatoria. Leí muchas historias de personas de preparatoria, pero es que es muy común eso en el manga. Yoshiki tiene un mejor amigo que se llama Hikaru. Hikaru en una ocasión desapareció y cuando regresó siendo algo diferente. Yoshiki
sabe que aquel que regresó no es Hikaru, pero a pesar de todo, Yoshiki debe decidir si pues prefiere tener a este Hikaru falso a no tener a Hikaru. Y es una historia bastante terrorífica, debo decirlo, que habla mucho sobre la amistad y sobre también el crecimiento y las decisiones, y también hay como varios temas relacionados con la adolescencia y con estas tensiones que empiezan a ver, con la atracción. Es una historia que yo clasificaría como boys love, aunque mucha gente diría que no, porque bueno, no está clasificado como boys love, pero para mí lo es. A mí lo que me fascinaba ya en los primeros 2 volúmenes era como este desarrollo, esta tensión, esta cuestión psicológica de Yoshiki, sobre todo de pues este miedo, pero a la vez atracción, pero a la vez tristeza, pero a la vez necesidad de no perder a Hikaru, aunque ya lo perdió, entre comillas, pero al mismo tiempo no. Entonces, como todo este conflicto que hay en el mismo Yoshiki, en su interior, pero después también en Hikaru, o en eso que es Hikaru, también cómo se va transformando a través de la relación con Yoshiki. Y es muy, muy perturbadora. Me encanta el estilo de dibujo y me encantan varias de las viñetas, varias de las ilustraciones, varias de las viñetas de este manga. Ya después, los siguientes 2 volúmenes, que fueron los que leí el año pasado, hicieron que me fascinara más porque empieza a abordar temas relacionados con el folclore de los pueblos de Japón. Empieza a abordar con todos estos temas de espíritus, demonios, dioses, monstruos que habitan en las zonas rurales, sobre todo de los secretos que guardan los adultos, de todos estos misterios que pues Yoshiki y Hikaru empiezan a querer resolver. No sé, me gusta muchísimo, me gusta mucho cómo va generando toda esta tensión y todas estas emociones y todo este desarrollo en los personajes, como ya lo mencioné, y en su dinámica, en su relación, y me intriga mucho y me emociona mucho seguir leyendo esta historia. Quizás siga apareciendo en mis tops en los siguientes años. Yo espero que sí siga apareciendo, al menos hasta que se termine, así como un poco My Hero Academia también ha repetido varias ocasiones. Y pues eso es todo. Estos son los 10 mangas que más me gustaron de lo que leí en el 2024. Creo que fue bastante variado porque fue así como Slice of Life y Boys Love y Girls Love y terror y ciencia ficción y no sé, como muchas cosas. Entonces, pues sí, esos son los mangas. Déjenme ustedes en los comentarios si han leído alguno de estos mangas o cuál fue su manga favorito del 2024. Y yo los estaré viendo en el siguiente video. Espero que estén muy bien, que tengan una muy linda semana y tenebrosas lecturas. No, eso era en Halloween. Y mágicas lecturas. Bye.